Uy, uy, uy. Dani, ok, so este es el problema. Ok, hoy estaremos abarcando la historia de la compañía Tesla, también características sobre este carro. Aparte lo estaremos manejando y te comentaré sobre un tema que ha estado sonando en los últimos días, el cambio climático. Empezaremos con el origen de la compañía, que esta es la más famosa de carros eléctricos, ya sea por innovación, tecnología o por el diseño de los carros. Que de hecho muchas personas a lo mejor no saben esto, pero Elon Musk no fue quien fundó Tesla, porque los que lo fundaron fueron Mark Tarpenning y Martin Eberhard. Esto porque Elon Musk se unió a la empresa más o menos por 2004, porque Tesla se fundó en 2003 a través de una compañía de Silicon Valley llamada AC Propulsion, los cuales empezaron desarrollando el proyecto de un carro eléctrico, el T-Zero, el cual tenía una autonomía de hasta 300 kilómetros. Y ya con el paso del tiempo, la participación de Elon Musk en AC Propulsion cada vez era mayor, hasta que llegó el punto en donde invirtió millones y se convirtió en el CEO de la compañía. Ahora, ¿cuál fue el primer carro de Tesla? Pues este fue el Tesla Roadster, que entre 2008 y 2012 fabricaron unas 2.450 unidades. Este es un Tesla modelo 3 con autonomía mayor 2022, el cual puede ir de 0 a 100 km por hora en 4.4 segundos, aunque su velocidad máxima son 233 km por hora. Algo curioso es que actualmente hay 30.000 supercargadores de Tesla con 6 nuevas ubicaciones cada semana, y es que una carga de 15 minutos te puede dar alrededor de 238 km de autonomía, que de hecho este modelo tiene una autonomía estimada de unos 538 kilómetros. El carro cuenta con cámaras en la parte trasera, frontal y en los laterales, lo que le da una visión de 360 grados, además que cuenta con múltiples sensores. Y gracias a todo esto y aparte al software, el carro puede manejarse solo, lo puedes convocar. ¿Qué quiere decir esto? O sea, que tú lo llamas y viene hacia ti. Además se puede estacionar solo y puede seguir en el mismo carril, que eso va como incluido en lo que se puede manejar solo. Pero el pequeño detalle es que todo esto tiene un costo extra. ¿Daste el freno? Ya. Y luego le das para abajo. Pero grábenme, ya me están grabando. Ah, yo no. Desde hace 10 años. Entonces es para abajo fuerte. No tanto, pero sí. Sí, para abajo. ¿Ya? Ya lo puedes Ah, acelerar. pero no acelera solo. No, tú manejas. Tú no lo remangas. Sí, tú ahí tanteale. Tú no aceleres. Ok. Y pues el freno, ya sabes cuál es el A freno. ver qué tan fuerte. Vale. So, frena también el carro. No. Necesitas más espacio. Si quieres ir más rápido, tienes que empezar desde el principio. No, ya sé. Este sí está caro. Ahí voy bien, así. Sí. Aquí ya le puedes acelerar. Acelérale ya. No, espérense que desde ese volante. Ya. Sí. Ok, otra. A ver. Dale. No. Que le dé Otra sí, vuelta. no, ya sé. Yo pensé que sí iba a Acá la pila. Lo que le cargamos de cargar. Pues mira, te va poniendo uno, me dijo. Ok. No, pues sí, está suave. Uy, uy, uy. Dani, ok, so este es el problema. No, que tus manos no se hagan así. Nada, de que todo está bien. Ajá, sí. Ah, ok, Tienes que Tienes que mover la mano. las manos, ajá, ya así. suelta el volante. Y, ajá. Puedes pasar por arriba de eso. Es que como con los otros. Ujú. Uy, perdón. Ya, me doy por bien servida. Entonces es con este, la aplasto. Sí, Ahí está. está en park. Ok, bueno, ahorita lo que vamos a hacer es conectar el Tesla, que de hecho ocupa un adaptador, ya que como este es un cargador genérico y no es el original de Tesla, pues ya así, ¿no? Así, y ya lo conectamos y ya tiene este foquito que está en azul y ya cuando lo conectas y ya se va poniendo de color y ya luego se le pasa una tarjeta y ya se pone en verde.
Esto te lo digo porque tal vez ya viste un video de un científico en el que abarca varios temas sobre el cambio climático, pero ahí menciona que cada vez nos queda menos tiempo para corregir el rumbo del planeta. Actualmente tenemos el tiempo contado, y es que antes nos decían tenemos tantos años para cambiar el rumbo, y que hacíamos la mayoría, lo ignorábamos. Pero para seguir un poco con el tema de los carros eléctricos, ¿qué tanto ayudan al medio ambiente? ¿No lo hacen? La respuesta es más o menos, y es que al no tener tubo de escape no generan emisiones, lo que disminuye la contaminación en el aire, beneficiando al medio ambiente. Como también son más compatibles con las fuentes renovables de energía, que ahí está el problema. No siempre al cargarlos o fabricarlos se utilizan energías renovables, pero a lo que vi, Elon Musk dijo que todos los supercargadores funcionarían con energía solar. Independientemente de todo esto, solo sé una cosa, debemos hacer un cambio, y es que ahora tenemos el tiempo contado. En mi caso, porque decía de todas las personas en el mundo, ¿en qué beneficiaría que yo hiciera algo? Pero si todos pensamos así, nunca llegaremos a hacer nada. Así que si tú piensas a como yo pensaba, que lo poquito que hagas no beneficiará de nada, imagina que un gran porcentaje de personas lo hiciéramos, pues los beneficios aumentarían. Aunque claro está que los que producirían un mayor cambio serían las empresas. Así que buscando cosas que podemos hacer para intentar mitigar este cambio climático, que si no hacemos nada será devastador, sería de que no utilizar tanto los automóviles. Que yo sé que a veces es complicado y que da flojera, pero si puedes ir a ese lugar caminando o en bicicleta, mucho mejor. Ahorra energía, lo típico, desenchufa los aparatos que no estés usando, como también las luces, etc. Consume menos carne roja, ¿pero por qué? Esto porque la producción de la carne roja genera más gases de efecto invernadero que la del pollo, las frutas, las verduras y los cereales. Reducir y reutilizar incluso el agua. Y es que a lo largo de nuestra vida nos han hablado todos los beneficios que trae el reciclaje, pero si bien es cierto, el transporte y el procesamiento de los materiales reciclables también conllevan emisiones de dióxido de carbono. Es por eso que si reducimos los desechos que producimos y reutilizamos las cosas que ya usamos, al igual que el agua, podríamos marcar un cambio. Por último, informar a los demás. Esto porque al final de cuentas todos vivimos en el mismo planeta, y lo que me afecta a mí, te afectará a ti. Así que todo comienza por algo. Inténtalo y ya veremos en un futuro si logramos mitigar el cambio climático.